A partir de un gráfico donde está representada una fuerza, vamos a hallar la expresión cartesiana y la expresión polar de esta fuerza que está representada acá, que se llama F1. Bueno, para ver en coordenadas cartesianas, lo que tenemos que ver es que este vector F1 proyecta sobre el eje de las X 5 unidades y proyecta sobre el eje de las Y 3 unidades en el sentido negativo del eje. Por lo tanto, si lo tengo que escribir en coordenadas cartesianas, el vector F1 es 5 unidades en el eje X y 3 unidades negativas en el eje Y. Y colocamos las unidades que son Newton, que son unidades de fuerza. Otra forma de escribirlo es como 5 unidades multiplicado por el versor I, que es un pequeño vectorcito con dirección en el eje de las X positivas y de módulo unitario, es decir, es un vectorcito que estaría acá. Este sería el versor I. Y menos 3, es decir, 3 unidades en dirección de J, pero negativo. El vector J, el versor J, es un vector unitario que apunta en la dirección y sentido, en el sentido positivo del eje Y. Bien, entonces, en coordenadas cartesianas lo podemos dar como 3i versor I menos 3 en dirección J, es decir, 5 unidades hacia la derecha y 3 unidades hacia abajo. Si lo quiero dar en polares, lo que tenemos que hacer es, bueno, a través de Pitágoras, calcular lo que sería la hipotenusa. Es decir, que si yo tengo este vector, acá yo pienso que hay un triángulo rectángulo, entonces si quiero calcular la intensidad de la fuerza o el módulo de la fuerza, lo que tengo que hacer es, mediante Pitágoras, usar esta proyección en X y esta proyección en el eje Y. Por lo tanto, para calcular el módulo del vector o norma del vector, se hace 5 unidades al cuadrado, que es la proyección en el eje X, más menos 3 unidades al cuadrado, que es la proyección en el eje Y. Todo esto raíz cuadrada. Entonces nos queda 25, raíz de 25 más 9, que eso es raíz de 34. Es decir, esto es el módulo o intensidad de la fuerza. Esto lo vamos a dar en Newton. Después lo que tenemos que hacer es calcular el ángulo. Para calcular el ángulo recurrimos a la tangente del ángulo. Veamos en el dibujo. Acá tenemos nuevamente un triángulo rectángulo. Podemos usar este triángulo. La tangente de este ángulo es el opuesto, que esto es menos 3, sobre el cateto adyacente, que es 5 unidades. Es decir, que el ángulo va a ser igual, bueno, para calcular el ángulo hacemos la tangente del ángulo, que es cateto opuesto, que es menos 3, sobre cateto adyacente, que es menos 5. Esta cuenta nos da menos 0,6, entonces vamos a calcular el ángulo como el arco tangente de menos 0,6, esto nos da un ángulo de menos 30 grados, menos 30,96 grados. Es decir, que en coordenadas polares, ¿cómo voy a expresar el versor? Van a ser 5,83 newton y un ángulo de menos 30,96 grados. ¿Por qué menos 30? Porque está medido así en sentido negativo.
desde el eje X hacia abajo es sentido negativo. Pero si yo quisiera, en vez de poner menos 30 grados, lo quisiera dar en sentido positivo, entonces voy a tener que decir, en el ángulo lo que voy a hacer es 360 grados menos 30,96 o menos 31. Eso me va a dar 329 grados. Es decir, 5,83 newton de módulo, y el ángulo contado en sentido positivo es dar toda esta vuelta hasta llegar a la fuerza, que son 329 grados.